Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén, mis hermanos. Amén. Hoy traigo una palabra que el Señor me habló esta semana. Estuve leyendo y meditando en esta palabra. Y a esta palabra le coloqué como título: ¿de quién eres esclavo? Amén. Entonces, ante todo, primero, antes de comenzar con la palabra, vamos a orar por esta palabra, amén, para que Dios sea en esta hora hablándonos a cada uno de nosotros y preparándonos para escuchar su palabra. Amén. Pongámonos de pie un momento, por favor. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, a ti solo, mi Dios, te damos la gloria y la honra, Señor, porque solo tú, mi Dios amado, eres digno de toda alabanza, eres digno de adoración, Señor. Padre, en esta hora, Señor, hoy estamos reunidos aquí en tu casa, Señor, con el mismo sentir, un mismo clamor, Señor, que es alabar y glorificarte tu santo nombre, Dios, y darte gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y darte gracias, Señor, por lo que nos has dado en toda la semana, Señor. Aunque es poco lo que te podemos dar, Señor, para todo lo que tú nos das, Señor, te alabamos y te glorificamos, Dios eterno. En esta hora, Señor, te pido y te ruego, Dios, que seas tú, Señor, ahora, Padre, preparándonos, Señor, para escuchar tu palabra, que es perfecta, es viva y eficaz, Señor. Que tu palabra, Señor, está entrando a nuestros corazones, Señor. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros pensamientos, cada sentido de nuestra vida, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Quita ahora, Señor, toda la distracción, Señor, todo lo que nos quiera distraer, Señor, de tu palabra, llévatelo ahora y fuera de este lugar, Dios amado. Padre, te pido, Señor, que no sea yo hablando, Señor, que seas tú utilizándome, Señor, para llevar tu palabra, Señor, porque yo, Dios amado, no soy digno de llevarla, Señor, porque tu palabra es perfecta, Señor, tu palabra es pura, Señor, yo soy impuro, Señor, porque soy pecador, Padre, pero en tu santa misericordia tú permites, Señor, que pueda llevar tu palabra, Señor, y ser ese medio, ese instrumento para hablarla a tu pueblo, Dios amado. Padre, en esta hora, Señor, habla tú, Dios amado, te pido, Dios amado, y seas tú tocando corazones, Dios, tanto los que estamos aquí como los que nos escuchan, Señor, el en vivo, Dios. Gracias, eterno Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Podemos abrir nuestras Biblias en Romanos 6, 15. Amén. Amén. Ok, bueno, la palabra dice así: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano para vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servirle a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación como fin de vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta palabra que Pablo habla en esta hora, amén, es para demostrarle a aquellos que se preguntaban,
como dice el versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice Pablo, en ninguna manera. Le preguntaban a Pablo, ok, si ahora estamos bajo la gracia, dice, ¿podemos seguir pecando? Porque ya estamos bajo la gracia. Le dice Pablo, de ninguna manera. No, como diciendo, ¿qué pregunta tan tonta es la que me está diciendo? Cuando nosotros conocimos a Cristo y vivimos conforme a Cristo y somos cristianos, no debemos pecar. Es simplemente eso, no debemos pecar. Estamos bajo la gracia, pero aún así debemos guardarnos para Cristo, porque ahora somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Entonces, si seguimos pecando, aunque estemos bajo la gracia, es porque aún estamos siendo parte y somos esclavos del pecado que el Señor nos liberó. Amén. En el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En el versículo 16, Pablo nos está diciendo que si aún puede ser esclavo del pecado o puede ser esclavo para Cristo. En la antigüedad de los romanos, las personas se podían hacer esclavas a sí mismas. Cuando alguien le debía a una persona, le debía mucho dinero y esa persona veía que no podía pagarle ese dinero a esa persona, él llegaba con ella y le decía, ¿sabes qué? La verdad, el dinero que me prestaste y lo que yo gano, lo que yo percibo, no me va a alcanzar para pagar tu dinero. Entonces yo quiero ser tu esclavo. Entonces, esa persona se hacía esclavo de esa persona. Y esa persona ahora era su señor de esa persona. Y aquel que se hizo esclavo de esa persona ahora debía obedecerle a esa persona, porque ahora es esclavo. Sabemos que en la esclavitud ya nadie no podía decidir por sí mismo. Tenía que ver qué decía su amo o hacer lo que su amo mandara. Él no tenía la potestad para hacer nada, solamente lo que su amo le dijera lo que debía hacer y seguir. Así era ahora. Ellos se volvían esclavos, por eso que cuando, dice la palabra, que cuando Jesucristo vino por su pueblo, Él vino a libertarnos del pecado, a hacernos libres del pecado. Los judíos pensaban que el Mesías cuando venía, iba a venir en un caballo reluciente con muchos guerreros a libertarnos de la esclavitud que lo tenían los romanos. Y eso es lo que esperaban los judíos, esperaban a un rey. Y ellos no lograron entender que el Señor venía, pero era a liberarlos de la esclavitud que era la esclavitud del pecado. Amén. Cuando en el pecado, cuando en el huerto del Edén, cuando estuvo el pecado, que desobedecieron a Dios, automáticamente todos fuimos esclavos del pecado. Estamos esclavos del pecado. Desde Génesis hasta ahora, muchos son esclavos del pecado. Y Jesucristo fue a eso, a libertarnos del pecado. Amén. Entonces, muchos son esclavos aún del pecado. ¿Somos esclavos de qué? Muchos son esclavos del alcoholismo, muchos son esclavos de la droga, muchos son esclavos del robar. Y muchos son esclavos del mundo, porque aún así no pueden dejar esas cosas. Muchos cuando dicen, quiero dejar de tomar, y al siguiente sábado vuelven a beber. ¿Por qué? Porque son esclavos del beber, son esclavos de la borrachera. O el que es esclavo de la fornicación, del adulterio, es lo mismo. Tiene sus esposas, tiene sus maridos, pero aún así quieren buscar más y no se sacian con lo que Dios le ha dado a ellos, porque son esclavos del adulterio, son esclavos de la fornicación. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, muchos no quieren salir de esa esclavitud porque se sienten cómodos en esa esclavitud y se sienten bien en esa esclavitud. Pero cuando conocimos a Cristo
y por nuestra boca le confesamos a Dios por nuestros pecados, Dios nos hizo nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, y ya nos libertó de ese pecado en que estábamos anteriormente. Pero ahora somos esclavos, pero esclavos de Cristo. Somos esclavos de Dios. Somos esclavos para obedecer a Cristo. Ahora somos esclavos para eso. Antes decía que cuando estaban esclavos en el pecado, ellos podían hacer lo que quisieran. No podían hacer la justicia. ¿Por qué? Porque eran esclavos del pecado. Pero cuando somos esclavos de Cristo y aceptamos a Cristo en nuestro corazón y cuando recibimos a Cristo, ahora somos esclavos de Él. Amén. Ahora somos esclavos para nuestro Señor Jesucristo, porque ahora no obedecemos el pecado, obedecemos a Cristo. Ahora estamos dispuestos a obedecer a Cristo. Estamos dispuestos a obedecer. Muchos dirán, ¿por qué utiliza la palabra esclavo? Es una palabra muy fuerte, pues la palabra que habla de la Escritura, habla de esclavos, que en el griego era la palabra doulos, que se habla de esclavo. Pero también la palabra esclavo se puede decir que es como es la palabra siervo. Siervo y esclavos son lo mismo. Pero cuando se refiere Pablo en esta escritura, en esta palabra, se refiere a esclavitud, no a siervos. Porque igual Pablo cuando en Filipenses dice, somos siervos de Dios. Somos siervos para el Padre. Habla de siervos. ¿Por qué? Porque cuando somos siervos estamos dispuestos a servir. Todos nosotros somos siervos de Cristo porque venimos a servir al Señor. Venimos a servir. A eso venimos nosotros, a servir. Amén. En el 18 dice, y libertad del pecado viniste a ser siervos de justicia. Dice la palabra, que venimos a ser ¿qué? Libres, y venimos a ser ¿qué? Ahora siervos de justicia porque venimos a estar libres y venimos ahora a servirle a nuestro Señor. En Juan 8:34 dice la palabra, Jesús le respondió, de cierto os digo, que aquel hace pecado es esclavo del pecado. También se lo dice, Jesús se lo está diciendo, lo dice también Jesús a los fariseos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra, voy a ir a Juan 8:34. Al principio Jesús le dice a ellos, dice, Jesús dijo a los judíos, ¿qué habéis creído? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los judíos no podían entender esa palabra. Ellos no podían entender que si conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos aún no pensaban que estaban esclavos del pecado. Ellos aún pensaban que eran libres, pero hoy aún estaban en pecado y aún ellos no podían entender esta palabra. Y les dijeron a ellos, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los judíos aún no podían entender que el Señor fue a liberarlos del pecado en que estaban. Para eso vino el Señor Jesucristo, a liberarnos a todos del pecado. El Señor vino por cada uno de ustedes para librarlos del pecado en que estaban. El Señor los sacó de una vez de ese pecado, de ese hueco donde estaban. Porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Si seguíamos en el pecado, si seguía en el pecado, su paga era la muerte.
Porque aún si ellos no reconocen a Cristo y no reconocemos a Cristo y no obedecemos a Cristo y si seguimos siguiendo en el pecado, nuestra paga va a ser la muerte. Pero dice la palabra también, pero si eres esclavo de Cristo, eres siervo de Jesucristo y obedeces a Cristo, ¿cuál es tu paga? La dádiva del Señor es vida eterna. Dios nos está prometiendo una vida eterna si seguimos obedeciéndolo a Él. El Señor nos está hablando que me obedezcas. Si me obedeces, te voy a dar un gran regalo. Te voy a dar una vida eterna. Y eso es lo que no podían entender los judíos, porque la misma palabra le dice a ellos, le decían a Jesús que se estaba endemoniado. Porque se dice, estás endemoniado. ¿Por qué dices que tendremos vida eterna? Te le dicen en la palabra, ¿acaso tienes tú más de 50 para haber conocido a Abraham? Porque Jesús está hablando que Él conoció a Abraham en el cielo, lo vio en el cielo. De eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no lo podían entender los judíos, porque estaban enceguecidos, sus ojos los tenían cubiertos, porque no podían creer. Jesús le pero si crees en Abraham y todo, y crees en Dios, pero aún así querés matarme. Aún ellos querían matarlo. Aunque Jesucristo le hablara de la verdad, de que era verdad que yo le estaba hablando, aún querían matarle al Señor, porque aún estaban siendo esclavos y no querían ser libres. Y aún muchos siguen esclavos y no siguen siendo libres. Amén. La esclavitud solamente no nos marca del pecado. Hay muchos cristianos que aún siguen, que personas que dicen haberse sido convertidas a Cristo, que aún siguen, aún si se dicen ser cristianos, pero aún dicen, no puedo librarme del adulterio. Tengo 5 años tratando de convertirme, de dejar esto, pero no he podido dejarlo. Porque aún no ha sido liberado de su pecado. Él aún no le ha entregado ese pecado a Cristo. Él aún no se lo ha entregado. Muchos ahora dicen, Padre, dicen, Señor, muchos dicen que quieren dejar de tomar y de beber, y aún estando en el cristiano, aún se toman sus cervezas, aún se toman sus whiskies. ¿Por qué? Porque no le han entregado eso al Señor. A veces el librarnos tenemos que poner parte de nosotros. Si queremos ser libertados, debemos entregarle todo a Cristo para que el Señor nos limpie de todo pecado. Pero muchos queremos estar cómodos. Queremos ser cómodos, tanto en el cristianismo como en el pecado. Y al pecado lo llamamos bueno. Muchos cristianos aún quieren seguir bailando. Muchos cristianos aún quieren seguir tomando. Muchos cristianos aún quieren seguir escuchando la música del mundo. Pero dice, es que el Señor murió por nuestros pecados y esto no me hace mal. Me tomo una cerveza, 2 cervezas, no me emborracho. Dice la palabra que solamente los alcohólicos no entrarán al reino de los cielos. En la palabra no dice que se escucha música mundana, estás pecado, no lo dice la palabra, pero creo yo que si tú naciste de nuevo y eres nueva criatura, eres una persona nueva, y si eres alguien nuevo, tienes que dejar todo lo que el mundo dejó atrás. ¿Por qué quieres traerte todavía lo que trataba el mundo? ¿Por qué quieres traértelo acá? ¿No es suficiente con lo que Dios te da? ¿No es suficiente con el amor que Dios te da? ¿No es suficiente con el gozo que Dios te da? Para ti no es suficiente. Entonces, si no es suficiente para ti, entonces no es suficiente lo que Cristo te está dando. No es suficiente el gozo que Dios te está dando. Para ti no es suficiente. Aún quieres traerte lo que tiene el mundo porque quieres sentirte cómodo. No es ser religioso. Eso no es ser religioso. Si yo no me bebo una cerveza, si yo no escucho música del mundo, si no bailo, eso no es religioso. Porque para mí es más importante lo que Dios me está dando ahorita. Para mí es más importante el gozo que Dios me está dando ahorita. Yo no necesito lo que está atrás. Yo no necesito lo que dejé atrás.
Para mí es más importante ahora lo que Dios me está dando, porque eso que Dios me está dando, en un futuro, más adelante, va a haber una recompensa. Yo prefiero la recompensa que Dios me da a la recompensa que el mundo me da, porque la recompensa que el mundo me da va a ser una muerte eterna, mas la recompensa que Dios me da va a ser una vida eterna junto con Él, junto con Cristo, allá arriba con Él. Eso es lo que me interesa. Y si yo y mi vida están con Cristo, lo más probable es que mi familia esté con Cristo. Nosotros debemos dar fruto de lo que somos. Debemos ser fruto de lo que somos, debemos vivir lo que somos. Y todo aquel que nos ve allá afuera debe ver nuestro fruto. Porque para que por nuestro fruto ellos puedan salvarse y puedan querer de lo que tenemos nosotros. Dejemos el pecado. Aquel que nos escucha ahorita en el vivo, la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Sé que estás cómodo, sé que ahora te sientes, dice que lo que sientes ahora está bien, pero sabes, mi hermano, sabes que nos escuchas, nunca sabemos qué día vamos a partir. Nunca vas a saber el día que vas a partir. Puedes partir cuando tengas 80, 90 años y te va a dar tiempo para arrepentirte. Vas a tener tiempo para decirle al Señor que te perdone. Y si es de Dios y la voluntad de Dios que te arrepientas, el Señor te va a guardar. Pero si no llega ese tiempo, si mañana no amanece y si no sabes cuál es tu mañana y no sabes cuál es tu futuro, ¿qué va a pasar? ¿Vas a preferir lo que el mundo te está dando, que es la paga del pecado es la muerte? ¿O vas a preferir lo que Dios te está regalando, que es una vida eterna? Yo creo que prefiero lo que Dios me da a lo que me da el mundo. Lo que da el mundo, dice la palabra, que es algo pasajero, que es algo que pronto se va a acabar, pero lo que Dios nos va a dar es eterno. Una vez un compañero me decía que si esa persona la mataron, él preguntaba, pero puede ser salvo porque él no buscó su muerte, él lo mataron. Y le pregunto, ¿sabes si esa persona murió con Cristo? No, no sé. Dice, entonces no es justo que él muera, que él se pierda si lo mataron. No, Dios es justo, porque el Señor a todos nos ha predicado la palabra. A todos una vez nos hablaron de la palabra, pero muchos la rechazamos. Muchos rechazamos la palabra que Dios nos dio. Yo le daba un ejemplo. Si estás enfermo, si te sientes mal, ¿tú dónde vas a ir? Me dice, voy al médico. Correcto, vas al médico. Y si el médico te dice, tómate estas pastillas, tómate esta medicina para que te mejores, ¿qué va a pasar si no te las tomas? Él me dice, no voy a recuperarme, me voy a seguir enfermando. Por eso, ya Dios es nuestro médico y fue a ti y te dijo que hicieras esto para que fueras salvo de tu pecado y tuvieras una vida eterna. Ya Dios te habló. Ya está en ti si recibes la palabra que Dios te está hablando. Entonces no es que Dios es injusto. Dios es justo porque Dios te habló a ti de la palabra y Dios te dijo que la paga del pecado es muerte. Dios te dijo a ti que le entregaras todos tus pecados y te arrepintieras de tus pecados para que tuvieras una vida eterna, pero tú no quieres entregarle nada al Señor. Tú aún quieres seguir siendo en el pecado de la idolatría, en el pecado del alcoholismo, en el pecado del adulterio, en el pecado de la fornicación. Aún tú quieres estar así. Entonces, Dios no es injusto, Dios es justo porque te habló de la palabra y vino y murió por ti, murió por tus pecados para que tú tuvieras una vida eterna. Pero, ¿quién es el injusto? ¿Eres tú o eres tú que estás despreciando lo que Dios murió una vez en la cruz por ti? Dios murió en la cruz por ti para que tuvieras una vida eterna. Entonces, si ya el Señor pagó tus pecados, ¿qué nos cuesta a nosotros? Buscar de Él, ser obedientes a Él. Seamos obedientes al Señor. Oremos sin cesar. Leamos la palabra sin cesar. Busquemos más de Él, porque Él busca de nosotros que nos busquemos.
Sé que muchas veces en muchas prédicas he dicho lo mismo, pero el Señor no se va a calmar, no se va a cansar de decirte lo mismo hasta que tú hagas y seas obediente a Él. Dios busca tu obediencia. Si tienes fe, ahora obedécele. Si crees en Jesús, obedécele. Porque Dios quiere tu obediencia para Él hacerte libre. Dios nada más quiere de ti tu obediencia. Dios quiere de ti que le obedezcas, nada más. Si lo obedeces a Dios, Dios te va a dar todo. No le digas al Señor, no recrimines a Dios porque, Señor, ¿por qué estoy pasando por estos momentos? ¿Por qué estoy pasando por estos momentos de escasez de dinero? ¿Por qué mi familia aún no puede recibirte? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Le estás obedeciendo a Dios? ¿Estás doblando rodillas a Dios todos los días? ¿Estás leyendo su palabra a Dios? ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás buscando más del Padre primero? ¿O dejas a Dios de último? ¿O dejas lo que Dios quiere en segundo plano? Porque primero buscas el satisfacerte tú, el quitarte el aburrimiento, porque es que leer la palabra a veces me aburre y me da fatiga. No sé, me aburre. Mejor voy a entretenerme viendo una serie de Netflix de 3 horas. O me entretengo viendo el Facebook 1 hora. Y eso me quita el aburrimiento. ¿Por qué mejor no te aburre Netflix? ¿Por qué mejor no te aburre el Facebook? ¿Por qué mejor no te aburre el juego? ¿Por qué mejor no te aburre el teléfono? Y mejor le dedicamos ese tiempo a Dios. Creo que lo que Dios nos va a dar es mucho mejor de lo que nos puede dar las otras cosas. Las películas, las series van a ser pasajeras, mi hermano. Todo eso va a ser pasajero. Eso algún día se va a acabar. La serie son 30 capítulos, 20 capítulos, 10 capítulos. El Facebook un día se va a acabar. Pero ¿sabes qué es eterno? La palabra de Dios es para toda una vida. Y primero es esto en nuestra vida. Dios debe ser primero en nuestra vida. Cuando Dios no es primero en nuestra vida, cuando el Señor no es primero en nuestra vida, el resto es idolatría. Cuando tú no ponemos a Dios primero en tu vida, el resto es idolatría. Porque cuando le dedicas primero cosas a Dios, a otras cosas a Dios primero, eso es idolatría. Cuando prefieres un domingo no venir a la iglesia porque viene un familiar o por cualquier otra cosa que no sea Dios, es idolatría. Porque estás dándole primero a Dios esa que de darle primero lo que a Dios le pertenece. Dios quiere más de tu tiempo. Dios quiere más de ti. Dios busca que tú le des mucho más de lo que le estás dando. Porque Dios quiere hacerte crecer más. Y Dios quiere darte más. Y quiere darte más. Y quiere darte más. Pero hasta que tú no le entregues a Dios más de tu tiempo, Dios no te va a dar más de lo que estás dándole. Si quieres más de Dios, dale más de tu vida a Dios. Si quieres más de Dios, entrégale tu vida a Dios como Dios quiere que se le entreguemos. Es difícil y cuesta. Cuesta muchísimo darle más tiempo a Dios por nuestros afanes de la vida. Pero creo que vale la pena entregarle más a Dios para lo que Él nos puede dar. Dios te va a dar más a ti. Solo obedécele. Y ten presente esto, que lo que Dios dice en su palabra en Romanos, que la paga del pecado es muerte y la dádiva del Dios en Cristo Jesús es eterno. Eso es lo más valioso que el Señor nos puede dar a nosotros. Es un regalo hermoso que solo Dios nos puede dar. Tú decides. Solo tú puedes decidir qué quieres. Si quieres la muerte, o quieres una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a levantarnos para orar por la palabra. Amén. Amado Dios y Padre, grande eres, Señor, en tu misericordia.
eres bueno, eres verdadero, Señor. Padre, te pido, Señor, que me perdones, Padre. Perdóname, Señor, porque sé, Padre amado, que he pecado delante de ti, no he sido justo delante de ti, Dios amado. Perdóname, eterno Dios, porque muchas veces he atado al pecado, Dios. He estado atado al pecado, Padre. Pero Dios, quiero salir esta tarde. Quiero salir, Señor, y ser libre del pecado, Señor. Padre, líbrame, Señor, de todo pecado, Dios. Límpiame de todo pecado, Señor. Porque ya no quiero ser esclavo del pecado, Señor. Quiero ser esclavo tuyo, Señor. Quiero obedecerte a ti, mi Dios. Padre, en esta hora te entrego mi vida y mi corazón, Señor. Porque mi vida te pertenece, Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi todo, Dios. Ya no me obedezco yo, Señor, porque mi vida está para obedecerte a ti, Señor. Mi vida está para clamar y glorificar y buscar de ti, de tu presencia día a día, Dios. Padre, quítame desde mi vida, Señor, todo lo que me distraiga, Señor. Quita de mi vida todo lo que me aparte de tu presencia, Señor. Quítalo de mí ahora, Señor. Arráncalo de mi vida, llévatelo de mi vida, Señor. Porque quiero ser nueva criatura. Quiero ser nuevo, Señor. Líbrame, Señor, de todo lo que me ata al mundo, Dios. Porque tu regalo es más precioso, Padre. Tu regalo es un regalo precioso que solo tú nos puedes dar, Dios amado. Pero muchas veces, Señor, nuestra carne débil, Señor, no lo puede entender o comprender, Dios. Pero tú nos haces fuertes, Señor. Tú en medio de nuestra debilidad, tú nos haces fuertes, Dios amado, ahora, Dios. Líbranos, Señor. Líbranos de todo lo que nos arranca del mundo, Señor. Padre, que no haya más en nuestra boca una excusa para no buscar de tu presencia, Señor. Que no haya una excusa más, Señor, para congregarnos, Señor. Padre, que no haya más excusa para decir no voy a la iglesia, Señor. Padre, no permitas que dejemos de congregarnos y dejar de ir, de buscar de tu presencia, Señor. No permitas que dejemos de arrodillarnos y de clamarte a ti cada día, Señor. No permitas que dejemos de leer tu palabra, Señor. Porque solo tu palabra es viva y eficaz, Señor. Solo tu palabra nos nutre. Solo tu palabra nos llena, Señor. Solo tu palabra nos hace libres, Señor. Solo tú nos puedes hacer libres del pecado y de la muerte, Señor. Porque tú nos haces libres, Señor. Una vez moriste en la cruz por nosotros para libertarnos del pecado, Señor. Para hacernos libres, Dios, del pecado donde estábamos, Dios. Porque en tu misericordia, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo que muriera por cada uno de los que estamos aquí. Y muriera por cada uno de los que nos escuchan allá en el en vivo, Señor. Tú lo permitiste, Señor. Porque tú eres misericordioso, Señor. Porque tu misericordia era grande, Señor. Aunque no merezcamos nada de ti, Señor. Aunque no merezcamos ni un grano tuyo, Dios. En tu misericordia tú nos das todo, Dios. Tú nos das todo lo que necesitamos, Señor. Solo tú nos puedes dar una vida junto contigo, Dios amado. Padre, en esta hora, Señor, te rogamos y te pedimos, Señor. Te pido perdón, Padre. Pídele perdón al Señor. Si una vez le has fallado, pídele perdón porque el Señor está dispuesto a perdonarte. El Señor está dispuesto a librarte, a perdonar tus pecados. Él solo quiere que tú con tu boca confieses lo malo que has hecho delante de Él. Porque Él está dispuesto a perdonarte ahora. Él está escuchando tu clamor. Él está escuchando ahora tu clamor, ahora. Él escucha tu clamor. Él no está en silencio como tú piensas que está. Él no pienses que Él está en silencio y que no escucha. Él te escucha. Él te está escuchando ahora. Pero Él te pide obediencia.
Él te pide que lo obedezcas solamente. Obedéceme, hijo, hija. Obedéceme. Porque mi venida está cerca, estoy pronto a llegar. Estoy pronto a venir por mi pueblo, pero mi pueblo aún no quiere obedecer. Mi pueblo aún no quiere obedecer. El Señor te pide, obedéceme, pueblo, obedéceme a esta hora. Yo vengo por ti. Yo vengo por ti ahora, no te quiero encontrar dormido, te quiero encontrar despierto ahora. Obedéceme, te dice Señor que la obedezcas. Obedécele al Señor. Ya tienes la fe. Y el Señor puso en ti fe. Ahora dile al Señor que quiere más fe. Así como los apóstoles decían que ellos querían tener más fe. Y él dice, Señor, pídele y Él te dará más fe. Dile al Señor que te dé más fe. Que te ponga en ti un espíritu de obedecer, Señor. Y Él te lo va a dar todo lo que tú le pidas. El Señor te va a dar todo lo que tú le pidas. Pero Él te dice que solo quiere que tú le obedezcas. Que ya no sigas haciendo lo que hacías. Porque el Señor te quiere librar de eso en que estás. El Señor te quiere librar de tu pecado. Solo dile al Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque sé que he pecado delante de ti, delante de tu presencia. Sé que soy débil. Hazme fuerte en medio de mi debilidad, Señor. Hazme fuerte en medio de mi debilidad. Perdóname, Dios. No quiero pecar más, Señor. Padre, ahora, Señor, arrepiénteme, Señor. Líbrame de todo pecado, Padre. Y ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir obedeciéndote, Señor. Que de ahora en adelante, Señor, mi vida sea para vivir junto contigo, Señor. Mi vida sea para vivir en obediencia para ti, Señor. Para vivir en tu justicia, Señor. Para vivir en ti, eterno Padre. El Señor te va a perdonar. Pero el Señor quiere que se lo digas genuinamente de corazón. No se lo digas ahora, Señor, en algo que te sientas ahora, Señor. Dilo de corazón, Señor, perdóname. El Señor está ahora escuchando tu clamor. El Señor ahora está escuchando tu clamor ahora. Él está ahí. Él está ahora escuchándote. Él tiene los brazos abiertos ahora para recibirte. Él tiene los brazos abiertos ahora para consolarte. Ahora, eterno Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en mi vida, oh Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, eterno Padre, ahora, Señor. Eres grande, misericordioso, eterno Dios. Gracias, mi Dios amado. Gracias, mi Señor. Alabado sea tu nombre y para ti sea toda la honra